resucitado, así que también con Él soy más que vencedora. Y soy victoriosa. Amén. Gracias, Espíritu de Dios. Quiero hablarle hoy con el tópico la voz de la autoridad. Diga conmigo, la voz de la autoridad. Y voy a hablarle, venimos de una clase donde hoy pudimos ver algo muy importante que el Espíritu Santo me ministró y quiero compartirle por estos días de Semana Santa. Y es que muchos se preguntan, ¿cómo yo sé cuando camino en la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que camino en la voluntad de Dios? Díganle al que está al lado, ¿cómo yo sé que camino en la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que estoy en la voluntad de Dios? Y la Biblia nos enseña a través de Jesucristo lo que es estar en la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las características de estar en la voluntad de Dios? La Biblia dice que Jesús en el huerto de Getsemaní oró 2 veces. Primero se acercó al Padre y oró y le dijo, temblando, agonizando, si puedes, pasa de mí esta copa. Primero oró para que Dios quitara de él el proceso. Entonces, Jesús esperó allí para ver si el Padre quitaba el proceso. Una de las señales que usted está caminando en la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios le tiene que producir a usted tensión. Es que la voluntad de Dios le tiene que producir a usted cierta agonía. Es que la voluntad de Dios siempre va a ir en contra de su voluntad. Usted no la va a querer, usted la va a querer rechazar. La voluntad de Dios tiene que producir en usted miedo, temor. Y Jesús dijo, Padre, oró, pasa de mí esta copa. Señor, ¿cuál era la copa de Jesús? La Biblia dice que Jesús iba a beber de la iniquidad de la humanidad. La Biblia dice que Jesús iba a pasar por una trayectoria que él sabía que era difícil, que él sabía que no era lo que le gustaba, que no era lo que él quería, pero él sintió en el Getsemaní angustia y desesperación de caminar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca produce comodidad, ni conformidad, ni tranquilidad, ni paz. Usted tiene que saber que cuando usted comienza a caminar en la voluntad de Dios, por eso se llama la voluntad de Dios, nunca es tu voluntad. Lo que le produce al hombre es paz, tranquilidad, confianza, es caminar en su voluntad. ¿Y cuál es nuestra voluntad? Siempre hacer lo que sabemos hacer. Siempre lo que nos da confianza, lo que nos da tranquilidad, lo que nos mantiene en una zona de confort, nos da tranquilidad. Tú tienes que aprender a discernir cuál es tu voluntad de la voluntad de Dios. La voluntad tuya siempre te tendrá en una zona de confort, en una zona de confianza, de tranquilidad. Pero cuando comienzas a caminar en la voluntad de Dios, tú entras, tu espíritu entra, tu corazón entra, tu mente, tu ser tiene que entrar en un estado de tensión, como Jesús. Y dice la Biblia que Jesús oró, no se haga en mí sino tu voluntad. La segunda oración, dice por segunda vez Jesús oró. Una cosa que usted tiene que saber, que para caminar en la voluntad de Dios dependemos de la oración. Y para caminar en la voluntad de Dios, no oro para quitar la voluntad, sino para rendir mi voluntad, para que la voluntad de Dios entre a mi vida.
Usted tiene que saber que Jesús pagó un precio muy alto. No quería entrar en la voluntad de Dios, pero Él cedió a la voluntad de Dios, porque cuando tú cedes a la voluntad de Dios, es donde los propósitos de Dios se cumplen. Es en la voluntad de Dios donde la gente se salva. Es en la voluntad de Dios donde tu familia es salva. Es en la voluntad de Dios donde Cristo hizo que la humanidad recibiera salvación. Por eso tú tienes que saber, aprender a distinguir entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Y también tienes que aprender a escoger siempre la voluntad de Dios. Pero aún Jesús no pudo escoger la voluntad de Dios si no oró por segunda vez. Y la Biblia dice que por segunda vez Jesús oró y le dijo: Padre, si puedes, saca de mí esta copa, pero mira, no se haga mi voluntad, porque ya he orado para caminar en mi voluntad y veo que nada pasa, que nada cambia. La gente que le gusta caminar en su voluntad nunca cambian nada. Nada pasa en sus vidas. La gente que le gusta caminar en su voluntad no pueden hacer nada. Entonces Jesús oró por segunda vez, Señor, porque ya Jesús entendió que la agonía no se iba, que la angustia no se iba, que la opresión no se iba. Aunque había orado, todavía sentía temor, todavía sentía miedo, todavía sentía cosas raras, todavía sentía algo extraño. Y dijo: quiere decir que la voluntad de Dios todavía no ha venido. Y Jesús va por segunda vez y ora al Padre y le dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que inmediatamente un ángel vino y puso su mano sobre su hombro y le fortaleció. Porque hay gente que no tiene fuerza en su caminar, es porque fuera de la voluntad de Dios, los ángeles no tienen por qué fortalecerte. Cuando él se rindió y dijo: hágase tu voluntad, vino el ángel y le fortaleció. Y Jesús estaba listo para caminar en la voluntad de Dios. Así que una señal de que yo camino en la voluntad de Dios es que esto está produciendo una tensión en mí. Esto está produciendo algo en mí. Una lucha interna. Amén. ¿Cuántos están aquí? Esto está produciendo algo, porque todo lo que produce algo va a producir algo. Por eso usted tiene que aprender en este caminar a caminar en la voluntad de Dios. No en lo que le da seguridad, no en lo que domina, no en lo que le da comodidad, no en lo que le da placer, no es en lo que alimenta su alma o su yo. Usted tiene que aprender a escoger la voluntad de Dios y tiene que saber que la voluntad de Dios tiene una señal que no te gusta. No te gusta. No te agrada. ¿Estás molesto? Mi trabajo es hacer que te molestes. Mi trabajo es hacer que te incomodes. Mi trabajo es que te retuerza. Mi trabajo es que te enfurezca, porque tú tienes que ser probado si Dios te trajo o no. Tú tienes que saber que la bendición de Dios habita en su voluntad. La bendición de Dios está en su voluntad. Y yo quiero enseñarte a caminar con la bendición de Dios, porque a mí me gusta caminar con la bendición y no con la maldición. La gente que no le gusta hacer la voluntad de Dios camina en maldición. Porque la desobediencia produce maldición. Pero la obediencia produce bendición.
Por eso tú tienes que aprender cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando tú sabes que la voluntad de Dios viene a traer algo dentro de ti, tú tienes que aprender que vas bien. Si nada está pasando, te anuncio, estás en el camino ancho, donde te vas a perder. Porque dice, angosto es el camino de la salvación, pero ancho es el camino de la perdición. Y pocos entran en el camino de la salvación, porque muchos escogen el camino ancho, el camino cómodo. Pero yo te vengo a decir que esta es una casa que Dios le está enseñando lo que es el verdadero camino de Él. Entonces tú tienes que entender esto. Dios no te trajo para complacerte. Dios no te trajo para que tú le des órdenes. Dios no te trajo para que tú escojas. Dios te trajo para que aprendieras a escoger la voluntad de Dios. Dios nos trajo para que aprendiéramos a escoger la voluntad de Dios. Y Cristo tuvo, siendo santo, sin pecado, tuvo un estrés y agonía que aún sus lágrimas eran de sangre. O sea que la agonía, el estrés, la presión de la voluntad de Dios tiene que producir en nosotros una presión. Y esa presión no te mata. Esa presión no viene a subirte la presión. Esa presión no viene a mandarte al hospital. Esa presión no viene a subirte el azúcar. Esa presión no viene a subirte la adrenalina. Esa presión no mata a nadie. Esa presión lo que viene a hacerte más fuerte. Diga conmigo, la voluntad de Dios viene para hacerme más fuerte. Porque Jesús dice en la Biblia que sus lágrimas corrían sangre, se convirtieron en sangre. O sea que Jesús, para que saliera sangre de sus ojos, tuvo que estar en un estrés muy fuerte. Así que aquellas personas que vienen a la iglesia y dicen, no, pero es que nos meten un estrés. Y se agarran de la Biblia y a paz nos ha llamado Dios, pero sí, es que esta es la paz de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que la aflicción que produce el mundo es para pérdida, pero la que produce Dios es para salvación. Amén. Dios produce una aflicción y una presión para salvación. Ahora usted tiene que saber algo. ¿Cuántos vinieron aquí porque quieren alcanzar el propósito de Dios? Yo quiero decirle, uno de los grandes problemas de Chiriquí, de Panamá y el mundo, pero le hablo por Chiriquí y le hablo por David, es la rebelión. Y yo vengo a exponer toda rebelión ante el mundo espiritual, ante el trono de Dios. Usted tiene que saber qué es rebelión. Y usted tiene que entender en la rebelión, porque uno de los problemas más grandes que ha penetrado a la iglesia se llama rebelión. Es rebelarse contra Dios y lo establecido por Dios. Y usted tiene que entender que desobedecer la palabra de Dios no trae bendición. Y usted tiene que entender que este asunto es tan espiritual que nosotros, dice la Biblia, que el Dios de este mundo ha cegado los ojos del entendimiento para que no resplandezca la luz de Dios, para que no resplandezca la voluntad de Dios. Así que el Dios de este mundo está cegando los ojos del entendimiento para que no resplandezca la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el único que puede vencer al Dios de este mundo se llama el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Porque la manera de Dios pelear la batalla es sacando el pecado de nosotros. La manera de que usted y yo ganamos batallas en la tierra es sacando el pecado de nosotros. La manera que usted y yo ganamos las batallas es sacando el pecado de nosotros. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado,
de justicia y de juicio. O sea que el Espíritu Santo es el único que me puede convencer a mí. Yo no puedo, pero Él puede. Convencerme a mí de que una posición es pecado, de que una condición es pecado. El Espíritu Santo es el único que me puede convencer a mí de que lo que yo creo es mentira, de lo que yo creo es errado. Ahora, lo otro que me puede saber a mí, me da mi revelación de por qué de que yo estoy en pecado y que hay algo que no estoy convencida, es que algo no esté bien, que algo no está saliendo bien, que los mismos problemas los sigo teniendo con la gente, en mi casa, con mis hijos, con mi familia, en la finanza, en la iglesia, con los hermanos. Los mismos vienen cada ciclo, cada temporada. Quiere decir que algo no está bien, y lo que no está bien es que yo tengo una posición de pecado que necesito que el Espíritu de Dios me convenza. Diga: Espíritu Santo, te doy el poder para que me convenza. Convénceme. El libro de Isaías 58:1 dice esto: ¿cómo convence el Espíritu Santo de pecado? ¿Cómo? ¿Cómo convence el Espíritu Santo de pecado? Para que el Espíritu Santo convenza de pecado, se tiene que predicar la palabra de Dios. Dice: clama a voz en cuello y no te detengas. No te detengas. El cielo dice, mi padre dice: hija, no te detengas, sigue. Hace un tiempo atrás yo estaba agotada y yo escuché esta voz del Señor: no te detengas, sigue proclamando, hija, sigue proclamando, sigue proclamando. Y dice: alza tu voz como trompeta. Alza tu voz como trompeta. Yo escuché, Daniel, esta palabra. Y dice: y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. El Espíritu de Dios nunca podrá convencer al pueblo de Dios de pecado si la palabra no se proclama, si la palabra no se predica, si la palabra no se anuncia. Por eso usted debe darle gracias a Dios que está en una casa donde la palabra se predica. Usted debe darle gracias a Dios donde el pecado se predica. Usted debe darle gracias a Dios en una casa donde hay voz de trompeta para anunciar lo que va en contra de Dios y en contra del reino de Dios. Porque el Espíritu Santo trabaja con un predicador que anuncia la verdad. Por eso cuando las personas quieren ir a una iglesia y por eso usted no escoge iglesia. Porque usted tal vez quiere escoger una iglesia que le hablen del amor de Dios toda la vida. Por eso usted no escoge iglesia. Por eso Dios se le escogió a usted. Por eso usted no escoge donde nació. Usted no escoge la ciudad que nació, en el país que nació. Usted no escoge ni el color que tiene. Usted no escogió ni su nombre. Usted no escogió ni su apellido, ni su sexo. Lo escogió usted. Usted no escogió quién era su padre y su madre. ¿Y quién le dijo que usted tiene permiso de escoger quién es su padre y su madre espiritual? Porque todo el principio de Dios parte de allí. Tú no tienes permiso, por lo menos no de parte de Dios, de escoger nada en tu vida. Nunca tuviste la oportunidad de escoger nada en tu vida y no lo tendrás. Porque Dios lo escogió todo. Todo. Y la rebelión se manifiesta cuando yo quiero cambiar todo lo que Dios escogió.
La rebelión es el ministerio de la iniquidad que está en acción en el mundo, dice el apóstol Pablo. Que el ministerio de la iniquidad ya estaba en acción hace 2000 años en el mundo y la iniquidad estaba llevando a la gente a operar en una rebelión que ellos tenían el derecho de cambiar todo lo que Dios había escogido para ellos. Pero usted tiene que saber que en el principio del reino de Dios usted no tiene derecho a escoger nada. Todo lo creó Dios. Mire, ni Adán tuvo la oportunidad de escoger a Eva, Dios se la dio. Y cuando la vio por primera vez, la vio bueno. Eso le pasa a la gente cuando llega la primera vez a la iglesia. Padre, me escogiste la mejor iglesia. Esta es mi madre. Dios me dijo que esta es mi madre. Y después tienen el síndrome de Adán. Yo pequé por la mujer esa que tú me diste. Yo hice esto mal porque es la iglesia donde tú me llevaste. Entonces, ese es el síndrome de Adán. Cuando vio que Dios le entregó la mujer, dijo, ¡guau! ¡Qué guapetona! Hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, ahora sí estoy realizado. Aquí Dios superó toda creación. Pero cuando la cosa se puso seria, esa no era la mujer, Dios se equivocó. Y eso le pasa a la gente en la iglesia. Y comienza a dudar. Y comienza a preguntarle. ¿Por qué? Porque no nos gusta la voluntad de Dios, pero tú tienes que saber que si en esta casa te están llevando en contra de tu voluntad, dale un aplauso al Eterno, porque Él no se equivocó cuando escogió tu casa. Ahora quiero hablarte de la voz de la autoridad. Vamos al libro de Mateo 8, 15, 13. Porque tú tienes que saber que si Dios va a hacer algo con nosotros y contigo, lo va a hacer a la manera de Él y en la voluntad de Él, no en la que tú quieras. Y tú tienes que estar dispuesto. Mira, yo le doy gracias a Dios porque Dios nos ha enseñado cosas. Y porque Dios nos ha mostrado su voluntad. Y porque Dios nos ha mostrado su reino y nos ha permitido arrepentirnos y nos ha arrepentido caminar en su voluntad. Yo le doy gracias a Dios por eso. Pero tú tienes que aprender. Y es tiempo de aprender. Es tiempo de hacerlo diferente. Dile al que está al lado, es tiempo de que cambiemos. Y dice así, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ay, yo te di esto mal, yo creo. Ajá. Ahí. Perdón, ¿ese cuál es el 15? Ah, perdón. ¿Ese cuál es? Ah, ok. Yo lo tengo mal escrito. Acá fue el apuro y lo hice en oscuridad. No sé qué te di a ti. Alguien que me preste una Biblia, dejé mi Biblia por allá. ¿Quién carga Biblia? Tráemela, por favor, Giancarlo. Gracias. Ok, perdón, es del 5. Ya me di cuenta dónde estaba al 13. Gracias, Giancarlo. Del 5 al 13. Perdón, Ivanelis. Del 5 al 13. Jesús sana al siervo del centurión. Tú tienes que aprender algo. El reino se mueve por autoridad. Y tú tienes que aprender principios de autoridad. Y mira, y sé humilde y pídele al Espíritu Santo que te revele si has caminado en autoridad o no. Porque yo creía que caminaba en autoridad y me tuve que arrepentir muchas veces. Y todavía me sigo arrepintiendo. Y todavía le pido perdón a Dios. Porque cuando algo se detiene en mi vida, llamado ministerio, personal, finanza, yo lo primero que busco es dónde estoy en desobediencia. Y hay un libro que se llama El poder y la autoridad para destruir las obras del diablo, que lo traje para recomendártelo. Si quieres estudiar más, yo te lo recomiendo. Si no quieres que te sigas saliendo del camino, este libro te va a educar para destruir las obras del diablo.
Mira, para destruir las obras del diablo se requiere autoridad. Para deshacer las obras del diablo se requiere autoridad. Y las que operan en tu vida, para destruirlas se requieren autoridad. Y hay un libro que se llama La muerte al yo, el camino y el poder de Dios. El camino al cambio. Tú tienes que saber algo, que tú viniste para que asesinemos tu yo. Yo vine al reino para que mataran mi yo. Y llegué al Rey Jesús para que mataran mi yo. ¿Por qué? Porque yo quiero caminar con el poder de Dios. Yo sin el poder no quiero ir. Sin la presencia de Dios no quiero ir. Y si el yo limita el poder de Dios, mi hermano, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Yo misma voy a gritar, crucifíquenlo. 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 A Jesús no, ya él lo crucificaron. Ahora yo le digo al mío, Señor, crucifícalo. 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 Porque si no se crucifica, usted queda sin poder. Y el yo vivo. El peor enemigo de la muerte al yo. El orgullo. Diga conmigo, el orgullo. Aquí está. El orgullo no te lo va a vencer nadie. Lo tienes que vencer tú misma. Tienes que vencerlo tú misma, el orgullo. Y si no lo vences, el yo lo usa. Y este libro, el bautismo en el Espíritu Santo, es importante para caminar en el poder de Dios, ser bautizados por el Espíritu de Dios, ser lleno del Espíritu de Dios, porque el poder radica en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no camina con rebeldes, ni se sienta a comer con ellos. Se lo muestro en la Biblia, dice que aquellos que conocen la palabra y desobedecen, ni aún con ellos te sientes en la mesa. Dios no dice eso la palabra, Pastor Víctor. Dice que aquel hermanito que llamándose hermanito y que ha conocido la palabra y es rebelde, ni aún te sientes a comer con él en la mesa. Qué delicado es el poder de Dios. Dice, ni aún te sientes a comer con él en la mesa. Mire esto, y para tomar esas decisiones, usted tiene que estar bien con Dios. ¿Está aquí? Dile al que está al lado, ¿será que puedo comer contigo? ¿Estás aquí? Dígale al que está al lado cómo duele la voluntad de Dios. La voluntad duele, ¿te dolió? ¿Te dolió? Cometemos errores que si nos invitan a un cumpleaños con unos borrachos, con esto, si vamos y compartimos. Dice que ni con ellos comáis. No llegues, te llegues a ellos, no comas con ellos. A mí el Señor me dio una enseñanza y me reprendía, porque yo siempre cuando, ay, que no, que mira, que porque es familia, que vamos allá. Y yo fui, pero el Espíritu me contristó, o sea, lo contristé, no sé, lo contristé por obedecer la voz que no tenía que obedecer. Entonces, cuando llegué allá, empezaron en relajo, dice, bueno, tómate esa cervecita, tómate un traguito, que no es nada. ¿Yo qué estoy haciendo ahí? Y más si cuando estaba en el mundo me gustaba el traguito. ¿Ve? Estoy dándole campo abierto para que el enemigo nuevamente tome control. Amén. El apóstol Pablo fue muy estricto en eso. Ni con él comáis. Me gustó algo que dijo el pastor, que contrista al Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque cuando usted entra a ese lugar, ahí se habla de adulterio, de fornicación, de avaricia, de idolatría, de mamón. Ahí se exalta mamón, ahí comienza la gente, es que compré esto, tengo esto, gano tanto. Entonces, toda esta atmósfera contrista al Espíritu de Dios. Entonces, vamos a leer ahora entendiendo algo que se llama autoridad. Amén. Dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Diga conmigo, yo soy una mujer bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe para creer en el reino de Dios. Tanta fe para creer en el sistema del reino. Tanta fe para creer en lo que Dios dice. Tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, voy a hacer un paréntesis para parafrasear, que nunca entendieron autoridad en el reino de Dios. Los hijos del reino que nunca entendieron autoridad y estar bajo autoridad, serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice Jesús, mira que se sentarán con Abraham y con aquellos, gente que viene de lejos, que no fue instruida, que no fue enseñada en el reino de los cielos, que no fue enseñada cerca del reino, mas los hijos del reino que se les enseñó autoridad, que se les enseñó a estar bajo autoridad. Lo que Jesús está diciendo, oh, este hombre no es mi estudiante, no es mi discípulo, no es del reino de Dios, y de a dónde se le ha revelado el poder de estar bajo autoridad. Amén. Diga conmigo, hay un poder. Usted tiene que saber algo, perdóneme, pero usted tiene que saber que el reino de Dios opera bajo autoridad. Y aquí hay una revelación profunda. Aquí no dice que el reino opera en autoridad, sino bajo autoridad. Lo que está diciendo aquí que nadie está en autoridad legítima, porque existe la autoridad ilegítima, pero estamos hablando que en el reino todo es legítimo y que nadie puede estar en una autoridad legítima si no se encuentra bajo autoridad. Y aquí hay algo que usted tiene que aprender del reino de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús? Porque este hombre, centurión, es un hombre que está diciendo claramente, yo también sé lo que es estar bajo autoridad porque yo también estoy bajo autoridad. Vamos a regresar a ese versículo. Dice, yo sé lo que es estar tener autoridad, porque yo también estoy bajo autoridad. Entonces usted tiene que entender un principio del reino de Dios. Todo lo que opera en el reino de Dios opera por autoridad. Todo lo que produce en el reino de Dios se produce por autoridad. Todo lo que se hace en el reino de Dios, todo lo que el cielo hace en la tierra, en el reino de Dios, lo tiene que desatar una autoridad legal. Voy a decirlo de nuevo.
Todo lo que el cielo va a hacer en la tierra y todo lo que el cielo va a hacer a la iglesia y todo lo que el cielo va a hacer al pueblo, lo va a hacer a través de la profecía de una autoridad. Tu trabajo, tu bendición, tu puerta abierta, tu conquista, tu prosperidad, tu sanidad, tú necesitas que la desate tu autoridad espiritual. Ya eso no te gustó porque tú dices que Dios te habla directo a ti. No te va a gustar esto. Porque si tú hubieras podido escoger tu pastor, tú no me escoges a mí. Y de eso se trata el reino. Porque en el reino de Dios tú no escoges nada, lo escoge Dios todo para ti. Porque Dios se asegura que tu obediencia no dependa del físico. Que tu obediencia no dependa de cómo habla. Es más, escucha esto. La Biblia dice que Juan el Bautista fue el profeta que apareció después que había muchos años que no había profeta en la tierra. No había profeta en la tierra. No había voz de Dios en la tierra. La voz de Dios había sido apagada y tú tienes que saber algo. Una de las cosas que apaga la voz de Dios es la rebelión. Cuando Dios habla y tú desobedeces, eso apaga la voz de Dios en tu vida, no en la mía. Eso, la gente deja de escuchar la voz. Y cuando un pueblo, una iglesia, una ciudad deja de escuchar la voz de Dios para hacer lo que se le da la gana, eso apaga el sonido de Dios. Por eso una de las cosas que tenemos que cuidar es la obediencia a la autoridad establecida por Dios. Y tú tienes que saber algo y tú la tienes que cuidar más todavía. Yo la tengo que cuidar. Pero tú tienes que cuidarla porque todo lo que Dios te va a dar te lo tiene que liberar tu autoridad. Por eso cuando Jesús se acercó al Jordán y hizo la fila de las multitudes para bautizarse con Juan el Bautista, Juan entró en una situación ahí. No aguantaba la voluntad de Dios. ¿Cómo? Viene a bautizarse. Me imagino que Juan el Bautista mandó a un mujer a que sacaran a Jesús de la última fila para que viniera la primera. Y cuando vino a la primera le dijo, ¿cómo yo te voy a bautizar a mí si yo acabo de enseñar que el que viene después de mí no soy digno de yo desatarle los zapatos y que es mayor que yo? Tú tienes que entender principio de autoridad en el reino. Es mayor que yo. Y Juan le dijo, Jesús le dijo a Juan, es verdad lo que dice la gente. Te viste feo con esa túnica, esa barba, comes raro, hablas raro, huele feo, no usas perfume. No me gusta cómo hablas, yo tengo más plata que tú. Era un profeta raro, que nadie lo quería. Pero Jesús le dijo, Juan, es necesario que se cumpla toda justicia del cielo. Yo me tengo que someter a ti. Porque el reino de Dios opera por principio de autoridad. Y usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que le enseñe qué es estar sometido a la autoridad. Usted necesita saber que Jesús, dice la Biblia, escúchame lo que te voy a decir. Porque el Espíritu Santo me dijo que hoy iba a haber un gran arrepentimiento y convicción en este lugar. Dice la Biblia que cuando Jesús obedeció y se bautizó, los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió en él. Y dice la Biblia que Jesús empezó su ministerio.
quería bautizar a Jesús porque sabía que Jesús era más grande que él, era Dios mismo. ¿Y cómo yo voy a bautizar a Dios mismo? Y Jesús lo único que le contestó es: Juan, dale, que vamos a enseñarle a esta gente que las cosas son diferentes a como ellos quieren. Que la voluntad de Dios es diferente. Vamos a trastocarle la cabeza a los religiosos, a los fariseos, a los orgullosos, a los altivos, a los arrogantes. Que tu bautismo va de mi obediencia a ti, mi sumisión a ti. Si tú estás llamando a la ciudad al arrepentimiento, yo te voy a obedecer porque mi sumisión a ti va a desatar mi ministerio. El ministerio de Jesús lo portaba Juan. Lo portaba Juan. Y esto tiene que ver con paternidad y profecía. Por eso el centurión le dijo: porque también yo soy un hombre bajo autoridad. Mira que el centurión no dijo: yo tengo autoridad y mando a mis empleados y me obedecen. Él dijo: yo soy un hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Una persona que no esté bajo autoridad nunca, por más que se esfuerce para tener gente bajo autoridad, nunca la tendrá. Nunca. Es un principio de autoridad. Aunque tú creas que te están obedeciendo, es mentira. Aunque tú creas que están ahí, es mentira. Porque para tener gente bajo autoridad, yo tengo que estar bajo autoridad, porque el cielo no reconoce a nadie que no esté bajo autoridad para darle autoridad. Lo contrario a eso es la autoridad del infierno. En el infierno es lo contrario. En Satanás es lo contrario. Usted tiene autoridad cuando no se somete a nadie. Pero la autoridad de Dios tiene un principio. Yo estoy bajo autoridad. Si este era un hombre bajo autoridad y era un hombre que tenía gente bajo su autoridad que le daba órdenes y le obedecían, el problema es que hay gente que quiere dar órdenes y que le obedezcan, pero ellos no entienden que no tienen esa legalidad. Por eso hay gente que quiere hacer cosas pero no puede hacer nada porque no tienen la legalidad, porque no les gusta estar sometido a nada. La pastora les dice: haga esto, y ellos dicen sí, pero después salen por allá y hacen lo contrario. Están fuera de autoridad. Porque el principio es ese, y esto está muy ligado a paternidad. Dentro del reino de Dios, esto se llama paternidad. Y no crea que aquí hay 100 personas con autoridad, porque el principio de Dios y de la iglesia es que Dios tiene una cabeza para ejercer la autoridad de Dios en la tierra. Entonces, este centurión era un hombre en autoridad y bajo autoridad, y él no pudo sanar al enfermo, porque su autoridad no pertenecía al reino de Dios, pertenecía al ejército romano. Porque en la tierra hay reinos, hay gobiernos que operan bajo el mismo principio de autoridad. Él claramente dijo: yo le digo a mis soldados, diga conmigo, él le dijo a los soldados: ve a la derecha y ve a la izquierda. Y ellos lo hacían. Pero él no le pudo decir al espíritu de enfermedad que se fuera, porque su autoridad estaba limitada. Porque la Biblia dice que toda autoridad fue dada a los cielos y la tierra y debajo de la tierra a Jesucristo. O sea, este centurión había reconocido
que su autoridad estaba limitada en el ejército romano. Pero él sabía el principio de autoridad que pudo discernir en Jesucristo, que era un hombre bajo autoridad y tenía autoridad. Ahora yo quiero enseñarte un principio de autoridad que funciona en el reino y en el mundo. Si el rey de Roma mandaban a decir, ejecuta los soldados lo ejecutaban. Si el rey de Roma decía, promueve a los soldados lo promovían. Este es un principio dentro del reino. Si el rey de Roma decía, auméntele el salario, se aumentaba. Por eso este hombre reconoció a Jesucristo en autoridad. Y tú tienes que entender esto por dos razones, para que no corras y te frustres. Porque este hombre reconoció y le dijo a Jesús, en el mundo espiritual tú tienes autoridad, que lo que tú hables será hecho. Y eso se llama paternidad de Dios. En el mundo espiritual, la paternidad funciona de esta manera. Hágase los cielos y será hecho. Hágase los mares y será hecho. Hágase los árboles y será hecho. En el mundo espiritual, Dios habló para crear y cuando Él habló, Él creó. La autoridad espiritual establecida por Dios es para crear lo que no hay. Por eso cuando tú viniste a la iglesia habían cosas que no tenía, pero tu autoridad las habló y las creó en el mundo espiritual y tú pudiste accesar a ellas. O sea, en el mundo espiritual, por eso Dios le dice a Israel en el Antiguo Testamento, dile a Aarón, al sacerdote, que así va a bendecir al pueblo. Y cuando él desate la palabra sobre el pueblo para bendecirlo, yo lo haré. ¿Estás aquí? Por eso este hombre le dijo, Jesús, no soy digno que entres en mi casa, pero el principio de autoridad es que tú dices algo y eso se va a hacer. Tú dices algo y eso se va a hacer. Tú dices algo y eso se va a hacer. Entonces el principio de autoridad que los judíos conocían, por eso Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que a partir de ahora así va a bendecir al pueblo. O sea que una autoridad no podía desatar sobre el pueblo cualquier cosa. No podía bendecir al pueblo sobre cualquier cosa. Dios le dijo, por eso cuando Aarón fue a bendecir al pueblo, Isaac fue a bendecir al pueblo, ellos se postraban y declaraban, y dice la Biblia que lo que declararon eso fue hecho. Por eso Jacob y Esaú se pelearon la primogenitura. Esto es un principio de reino que usted no puede dejar ir. Porque se va a frustrar en el cristianismo dentro del reino de Dios. Mire que dice la Biblia que ellos se pelearon la primogenitura y la primogenitura era el derecho de la bendición, porque la bendición del Padre, la bendición paterna era lo que desataba la bendición. Y ellos estaban peleando quién iba a llegar a ser todo lo que Dios había dicho, porque había un legado, pero había que desatar la bendición. Por eso cuando mi padre espiritual me envió, mi vida cambió. Porque cuando me envió me dijo, te entrego la ciudad. Y ya yo sabía que la ciudad es mía porque mi padre espiritual me la entregó. Porque nada puede recibir el hombre, dice la Biblia, si el cielo no se lo da. Nada puede recibir el hombre si el cielo no se lo da. Y para que el cielo te dé algo, tú tienes que estar en obediencia. Para que el cielo te dé algo, tú tienes que reconocer autoridad.
Para que el cielo te dé algo, tú tienes que aprender a honrar autoridad. Para que el cielo te dé algo, tú tienes que poner tu oído atento a la voz de tu autoridad. Porque ahora lo que dice Dios es que te he traído a un lugar y te he puesto bajo una autoridad. Y tú tienes que obedecer la voz de esa autoridad, porque eso depende de tu bendición. Así fue siempre en el Antiguo Testamento. Y digo a cuando Jesús, lo que hace la autoridad es desatar la palabra profética. Por eso la palabra profética, cuando la autoridad la desata, inmediatamente está dando una orden en el mundo espiritual para crear lo que no existe. Y los ángeles la ejecutan. ¿Por qué? ¿Por qué la ejecutan los ángeles? Porque es una autoridad que reconoce. Diga conmigo, porque es una autoridad que reconoce el cielo. Es una autoridad que reconoce el cielo. Por eso Israel sabía que ellos necesitaban la bendición de Dios a través del sacerdote. Entonces usted tiene que entender, por eso Jesús desata la palabra profética y la fiebre desapareció y le dijo, ve que ya tu soldado está sano. ¿Por qué? Porque él desató la palabra profética bajo el principio de autoridad. Bajo el principio de estar bajo autoridad. Ahora, esto es un problema para la gente que le gusta ser amigo del espíritu de rebelión. La rebelión es el pecado que sacó a Satanás del cielo. La rebelión es el pecado que llevó que tercera parte de los ángeles fueran expulsados del cielo. ¿Por qué? Porque ellos iban en contra del principio de Dios. Tú tienes que saber, Juan 4:34. El reino de Dios opera por un principio de quién te envió. Si el día que a mí alguien me envió, yo tengo que saber que ya yo no voy a hacer lo que a mí me da la gana, sino aquel que me envió, porque la palabra enviar es enviarte a hacer algo, una asignación específica. Y tú tienes que aprender a escuchar la asignación del que te envió. Tú tienes que aprender. Porque una de las razones que se retrasa tu bendición, que se retrasa tu ministerio, que retrasa la finanza, que retrasa el llamado y que te puede meter en un estado de frustración, es que tú no estás haciendo lo que te mandaron a hacer el que te envió. Por eso yo tengo que tener oído, porque el diablo quiere cerrar el oído. Y usted escuchar, me enviaron, pero no saber para qué lo enviaron. Si usted quiere vencer, si quiere salir de los ciclos repetitivos de caídas, de fracaso, mire, una persona que está en rebelión se comienza a pelear con todo mundo. Se pelea con los hermanos de la iglesia, comienza a pelearse con la gente, comienza a pelearse en el trabajo, comienza a pelearse en la casa. ¿Por qué? Porque la rebelión produce contienda. Pero estar bajo autoridad hace que el gobierno de Dios se mueva en nosotros. Y Jesús le dijo, léalo conmigo, 1, 2, 3. Mi comida es hacer la voluntad del que diga conmigo, del que me envió. ¿Quién te envió? Dile al que está al lado, ¿quién te envió? ¿Quién te envió? Dígalo fuerte, ¿quién te envió? Vamos, como voz de trompeta para que se predique. ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? Principio de autoridad. Si quieres caminar con bendición. Principio de autoridad. Si quieres avanzar. Si no quieres que te detenga el cielo. Porque nada puede recibir el hombre si no le es dado del cielo. Y yo sé lo que es estar estancado por el cielo.
Por más que gime, el cielo se cierra, nada se abre. Y Jesús conocía este principio de autoridad. Por eso, Juan, tranquilo, que yo no tengo el problema que tiene la gente. Ellos quieren coger el curita que está más bonito, que tiene el carro del último año y que tiene platica y que esto. Pero ellos no entienden que lo que tú cargas es más que todo eso. Tú tienes que entender que para Dios no es lo que tienes, es quién eres. A Dios no le importa qué tenemos, porque nada tenemos y Él nos da. A Dios lo que le importa es quién tú eres. Y por eso cuando Jesús hizo milagros le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Y con qué autoridad tú haces esto? ¿Con qué autoridad tú haces esto? ¿Quién te envió? Porque el mundo espiritual tiene una legalidad en el reino de Dios y la legalidad está en ser enviado. Por eso Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de quien me envió. De quien me envió. Él no dijo de mi mamá, de mi papá, de mi esposa. Es que tengo que hacer todo para que mi esposa esté feliz. De mi esposo. Si sigues en esa actitud, te vas a seguir quedando trancado. Porque tú tienes que saber que cuando tú dispones en tu corazón a hacer la voluntad de Dios, todos los demás que están debajo de ti se van a alinear. Pastora, no pude ir a la escuela de hoy porque mi mamá quería que yo hiciera. Mi papá quería que yo hiciera. No pude ir a la iglesia porque mi esposo quería que yo hiciera. Pastora, llegué tarde porque mi papá quería que yo hiciera. Por eso cuando usted no tiene economía, usted sabe que la economía la desata porque viene a mí. Eso me dice la Biblia. A mí la Biblia me acaba de decir que todo lo que tú necesitas, yo lo desato y eso viene. Yo no sé, a mí la Biblia me dice que bendecirás así y ellos serán bendecidos. Es más, si usted lee la Biblia, en el libro, la historia de Jacob, todo lo que ellos se peleaban con Esaú, todo lo que Jacob declaró sobre Esaú, le vino. O sea, lo que la Biblia está diciendo, que solo una autoridad espiritual puede desatarte tu bendición. Este tipo podía llevar al hospital para que le quitaran la fiebre, pero él reconoció la autoridad espiritual de Jesús y que Jesús se la iba a desatar. Ahora, lo que me impacta esto es que Jesús hizo como él le dijo. Vamos ahí. Vamos, Ivanelis, ahí. Jesús hizo como él le dijo, porque Jesús sabía que este hombre era un hombre sujeto. No era un rebelde en el mundo. Era un hombre sujeto a su jefe. Sujeto al reino, a su reino. No era un hombre dual. Era un hombre sujeto a un principio que él creía que era Roma. Y Jesús le dijo, ve como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
¿Y qué dijo Jesús de este hombre? ¿Qué hombre para tener fe en los principios del rey? O sea que hay principios en la tierra que gente practica que pertenecen al reino. Ahora tú tienes que entender de dónde se origina la bendición de la paternidad. O sea que si usted cree que puede andar en rebeldía con su madre espiritual y cargar bendición, yo le tengo noticia, usted está equivocado. Si usted cree que usted puede hacer lo que le da la gana, lo que va a ocurrir es que usted va en su fuerza a tratar de conseguir cosas que nunca se van a dar. Que usted va a dar vuelta en el desierto. Porque Dios, escúcheme lo que le voy a decir, porque Dios preparó tu bendición ligada a la obediencia a autoridad. Dios preparó desatar la bendición ligada a la obediencia. Pastor Víctor, si su hijo está rebelde y le dice, papá, dame la bendición, ¿usted se la daría? Yo recuerdo cuando yo era rebelde con mi esposo. Le digo, jamás me pude acercar a pedirle su bendición. Y desde que esa actitud cambió, yo no hago nada sin que Él me bendiga. Y entendí esto. Es que nadie que es rebelde puede pedir la bendición. Pero cuando a ti se te revela autoridad, y mi vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque Él me da su bendición. Quiero que alinees esto en tu corazón. Mira, quiero que alinees esto en tu corazón. ¿Puedes tú hacer lo que te da la gana y creer venir para que la autoridad te dé la bendición? Tú tienes que entender esto porque no te dejes robar llamados ni ministerios, ni asignaciones divinas, ni las promesas de Dios para tu vida. Tú tienes que saber que la persona asignada por Dios para liberarte tu bendición es tu pastora. Estoy hablando para liberarte la bendición de Dios. Es un principio de autoridad. Porque lo profético va ligado con eso. Proverbios 1, 7, 9. Mira lo que dice Proverbios 1, 7, 9. Tú tienes que entender dos cosas del principio del reino de Dios. Y esto, si tú quieres bendición en tu casa, en tu hogar, y eres un hombre, tienes que entender. Si eres mujer, tienes que entender. Esto me tomó años entenderlo. Lo busqué para entenderlo. Lo perseguí para entenderlo. Pero tú tienes que entender que así opera el reino de Dios y el mundo espiritual. El hombre, dice la Biblia, el principio de la sabiduría, diga conmigo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes desprecian la sabiduría y la enseñanza? Diga conmigo, yo no seré más después de hoy una insensata. Seguimos. No menosprecie la enseñanza de Jesucristo. No venga a perder tiempo. Venga a aprender. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Diga conmigo, instrucción y dirección. Dígalo de nuevo, instrucción y dirección. Dígalo de nuevo, instrucción y dirección. Ok. Bíblicamente, el hombre da la instrucción. Bíblicamente. Mi amor, ¿qué vamos a hacer? Estás deteniendo la bendición.
Y la mujer que sigue responde a eso está deteniendo que su esposo prospere. El hombre da la instrucción en el reino de Dios. ¿Y qué hace la mujer? Direcciona. Esto es un principio del reino de Dios. Amén. Por eso mi padre espiritual dio una instrucción. ¿Ok? Una instrucción. En la casa de Dios, la paternidad da una instrucción. ¿Y qué hace la mujer? La figura de la mujer. Diga conmigo, da dirección. En la casa, el hombre gira la instrucción. ¿Y qué hace la mujer? Da la dirección. Dirige a los hijos a la instrucción del padre. Yo te voy a decir algo. Toda decisión que tomaste tú y la instruiste tú en tu casa, arrepiéntete. Arrepiéntete. Toda. Hayan pasado 20 años, 30 años, 50 años. Toda. Porque el hombre da la instrucción y la mujer la direcciona. Ese es el gran problema de la rebeldía en la iglesia. Porque están acostumbrados a hacerlo de una manera en su casa. Se casaron y lo siguieron haciendo mal. Entonces vienen a la iglesia y no entienden este principio. El padre, la paternidad, da una instrucción y la mujer dirige. No desprecies la dirección. La mujer no da instrucción. La mujer da dirección. Por eso se dice que el hombre es apostólico y la mujer es profética. Por eso Raquel fue la que escuchó de Dios que no era Esaú, sino Jacob. Y por eso ella como profética se movió para que Esaú no recibiera la primogenitura, sino Jacob. Porque ella había escuchado la voz de Dios direccionando. Dios le había dicho, no será el primero, sino el segundo. Entonces, por eso ella dio dirección a lo que había escuchado de Dios. Porque adornos de gracia serán a tu cabeza. ¿Qué serán adornos de gracia? A tu cabeza. Y collares a tú. Diga conmigo, y collares a mí. Adorno a mi cabeza. ¿Qué cosa? Diga conmigo, la instrucción. ¿Cuántos quieren que sus hijos carguen la corona de gracia? No se lo robes. ¿Cuántos quieren que sus hijos carguen collares de gracia? Cuando yo quiero contarle algo, cuando yo conocí esta palabra y el Señor trató conmigo, mi único deseo desde ese día es que mi esposo sea ese hombre. Por eso hay que morir al yo. Mi único anhelo es que él ocupe ese lugar. Y mi único anhelo es que yo aprenda, y hay que orar. Señor, ayúdame a ocupar mi rol. Ayúdame. Entonces, cuando usted y yo ocupamos nuestro rol en casa, somos útiles en la visión de Dios. Que alguien me envió con una dirección de una visión divina. Y la voz para esa visión divina es el que la direccionó, el que me envió. Por eso Jesús dijo, mi comida. Gracias, tengo calor.
Por eso Jesús dijo, mi comida, ¿qué era? Es hacer la voluntad de quien me envió. Esto es principio de autoridad. Mi comida es hacer la voluntad. O sea que para yo abrir una casa de paz, para yo hacer evangelismo, todo lo que usted va a hacer, todo en esta casa, tiene que asegurarse que el que le envió le dio la indicación y usted está ejecutando exactamente quién lo envió. Y para esto se requiere humildad. Y Jesús fue ejemplo de humildad. No me importa quién es Juan el Bautista, ni cómo se viste, y come nada más langosta. Y no la langosta de hoy, era saltamonte. Así que la gente criticaba a Juan el Bautista. Este está loco. Mira las cosas que pide. ¿Te imaginas a Elías? Bajaba el fuego del cielo y mataba a la gente. ¿Sí o no? Hacía descender fuego del cielo y muéranse. Y Juan el Bautista, arrepiéntanse. Recuerdo cuando decía Juan el Bautista, ¿y quién les enseñó a huir de la ira venidera? Maná de bandidos. ¿Se imagina usted tener un pastor así? Ladrones, fariseicos, religiosos, rebeldes, desobedientes. ¿Se imagina? Así era Juan el Bautista. Así, y tenía multitudes detrás de él. Y Jesús enseñó, a mí no me importa, pero él carga un manto de autoridad que me tengo que someter para que desate mi bendición. Esto es reino. Me guste o no me guste, esté preparada o no esté preparada, no me gusta. Y usted tiene que saber que tiene que aprender, porque eso le va a desatar bendición. Cada vez que usted rechaza la instrucción de su autoridad espiritual, usted cierra los cielos y se le ponen duro. ¿Qué representa que el cielo esté duro? Que le va a costar todo. Que le va a costar todo. Job 12:13. Job 12:13. Por eso Dios dice a través del Proverbios, hijo, escucha la instrucción y la dirección. No menosprecies la dirección de tu madre. Pisa el orgullo, la arrogancia. Que toda dirección que viene de tu madre espiritual viene para bendecirte. Toda dirección de tu madre espiritual viene para prosperarte. Y yo me atrevo a decirte que ya tú probaste eso. Vuelve a obedecer. Toda instrucción viene para ensancharte. Toda instrucción viene para hacer mejor de ti. Dios va a respaldar la instrucción que te den. Y cuando la voz de Dios ya no está en ti, no la busques por otro lado. Eso hace la gente. Voy a escuchar por allá a ver qué me habla Dios. Voy a escuchar por allá qué me habla Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que están en rebeldía. Voy a escuchar la prédica de por allá, a ver qué me dice Dios, porque ellos saben que están en rebeldía. Pero el problema es que esa no es la voz que reconoce el cielo, que es tu autoridad. Esa no es la autoridad que el cielo reconoce, que te desate, que te libera la bendición. Tú tienes que entender autoridad. Dice Job 12:13, en él, con Dios está la sabiduría, el poder suyo, el consejo y la inteligencia. Tú tienes que aprender que con Dios está la sabiduría y el poder. Todo el consejo de Dios es para prosperarte.
Todo el consejo de Dios es para llevarte al éxito, es para que tú avances. Por eso escúchame esto, Dios va a coger autoridad que van en contra de la mentalidad de una ciudad. Por eso Dios va a escoger autoridad de lo vil del mundo, de lo menospreciado. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios levanta autoridad que tal vez no quieran, pero a Dios le place levantar a alguien y llamarle mi autoridad en esa ciudad. ¿Y quién puede contra eso? ¿Quién pierde? ¿Quién pierde contra lo que Dios establece? ¿Nosotros? ¿Quién pierde? Yo peleé 2 años porque yo tenía 10 años de tener una autoridad espiritual y yo no la quería cambiar porque estaba cómoda. Porque estaba que no me demandaban nada, porque tenía 10 años de una vagancia total. Y Dios me dio una orden y me dice, cambia de autoridad. Pero yo no sabía que Dios me estaba mandando a cambiar de autoridad porque me quería llevar a un nuevo nivel de autoridad. Porque la autoridad que yo tenía no me demandaba nada. Nada. Nada más me tiraba flores. Y Dios me cambia una autoridad. Y lo primero que ocurre es que me demandan un montón de cosas. Y yo comencé a pelear. Y lo primero que ocurre es que se acaba la vagancia. Se acaba el dormir tanto. Se acaba el dormir hasta tarde. Se acaba la rebeldía. Se acaba el no recibir. Qué rico es tener una autoridad que nunca te pida nada. Que nunca te demande nada. Pero cuando Dios me hace el cambio de autoridad y me demanda un montón de cosas, yo fui dimensionada. Y milagros que anhelaba ver en mi casa los comencé a ver. Milagros que anhelaba en mi matrimonio los comencé a ver. Milagros que anhelaba en mi persona, título personal, los comencé a ver. Milagros en todas las áreas los comencé a ver. Y entonces entendí lo bueno que es cuando una autoridad te demanda algo nuevo. Y por eso, cuando vino la visión, yo corrí a hacerlo. Porque sé que detrás de esa visión están muchas respuestas a mi oración. Y no fue fácil. No entendía. Y no le dije a Dios que venga a mi papá a hacerlo. Él me envió a mí a hacerlo. Y yo puedo hacerlo. Y yo puedo obedecer. Y el Espíritu Santo me decía, y hazlo como dice, no lo cambies. Porque yo lo cambiaba. Y la misma rebeldía me llevaba a desordenar los procesos. Hasta que el Espíritu Santo me dio la convicción de dónde estaban mis problemas. Y comencé a corregir los problemas que el Espíritu Santo me decía dónde estaba la convicción de errores. Que yo obedecía, pero a mi manera. Yo quería hacer las cosas, pero a mi manera. Yo quería hacer a mi manera. Y en el reino de Dios no funciona nada a mi manera. En el reino de Dios todo funciona como Dios dice. En el reino de Dios nadie puede manipular a Dios, ni nadie puede hacerle torcer el brazo a Dios. Todo funciona como Dios dice. Todo funciona como Dios dice. Y le dije al Señor, Señor, ¿por qué no pude entender esto antes?
Wow, Señor, ¿por qué no pude entender esto antes? No me esfuerzo por buscar nada. Todo fluye. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! ¡Wow! Una fuerza para todo lo que es de Dios. Una sabiduría, puedo ver más claramente. Y entendí que cuando usted no se pone bajo autoridad, usted no puede ver. Y le quiero decir algo. Estuve 3 años bajo la nueva cobertura y no me daban ninguna instrucción. Y yo me desesperaba. Y yo escribía. Y yo llamaba. Y el Espíritu Santo me dijo, es que el silencio es una instrucción. Y cuando llegaron los 3 años, todo comenzó a abrirse. Y comenzó a llegar la instrucción. Pero pasaron 3 años. Y yo estaba enojada. Bien enojada. Escribía, llamaba. ¿Por qué no me dicen qué tengo que hacer? ¿Por qué no me dan la visión? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hasta que me rendí. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿quién dijo que no te han dado una instrucción? ¿Ya te la dieron? Y comencé a rendir mi voluntad. Y la instrucción era que 3 años había que estar en silencio. Porque aunque usted no cree, el silencio y el no hacer nada ayuda mucho para hacer. Porque nosotros tendemos a que tenemos que estar ocupados. Pero eso es parte de la instrucción. Así que tienes que aprender a escuchar instrucción. Tienes que aprender porque eso es parte de la instrucción. Y Dios quiere bendecirte, pero así funciona el reino. Así funciona el reino. Y cuando te dan una instrucción y no la haces, tenlo por seguro que pasarás una temporada en silencio. Hasta que aprendas instrucción. ¿Por qué Dios no nos habla? Porque ya nos dio una instrucción y no la hicimos. ¿Por qué Dios no nos habla? Porque ya nos dio una indicación y la hicimos mal. Y nosotros creemos que porque yo me arrepiento hoy, mañana tengo otra instrucción. Ahora tengo una nueva instrucción del cielo, el silencio. En ese silencio tengo que aprender a hacerlo. A no quejarme. A ser fiel. Y a obedecer, aunque no vea nada. ¿Por qué? Porque aún ahí estoy siendo disciplinada. Aún ahí estoy siendo enseñado. Y yo tengo que aprender eso. Usted tiene que aprender eso. Porque Dios opera a través de ¿qué? Romanos 16, 19, 20. Con esta cierro. Ajá. Suyo es el consejo y la inteligencia. Usted tiene que aprender el consejo de Dios, la inteligencia de Dios. Cuando Dios establece el reino de Dios en una ciudad, la establece para desatar bendición. Para volver a los pobres millonarios. Para volver a los abandonados en apóstoles. Para volver a los desechados en profetas. Para volver a los desechados en pastores, en maestros, evangelistas. Y que vayan a conquistar lo que nunca han conquistado. Cuando Dios establece su reino en una ciudad, Jesús dijo, vayan a Judea, después a Samaria y después al mundo. El principio de autoridad es el único que te lleva a abrir puertas para recorrer el mundo, para llevar la instrucción. Dios nunca lleva a nadie a ningún lado que no sepa caminar en instrucción. Si usted no sabe andar en instrucción, usted no va a ir a ningún lado. Porque usted dejaría mal el reino de Dios.
Y dice Romanos 16:19, porque vuestra obediencia, léala conmigo, 1, 2, 3. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, la obediencia tiene que ser notoria. Oiga, yo le quiero testificar algo. Yo no sabía hacer nada de la iglesia. Yo no sabía usar computadora. Yo no sabía usar programas. Yo no sabía usar software. Yo no sabía hacer nada en línea, ni transmisiones, ni hablar en público. Y lo que hago hoy lo hago por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios no me trajo porque yo era experta en eso. Dios me trajo porque no sabía y iba a ser notoria la obediencia mía hacia Él, que ahora hago cosas que no sabía hacer. Una persona en rebelión nunca tendrá la capacidad de aprender a hacer nada. Porque Dios nos llamó a nosotros para avergonzar a los sabios. ¿Y cómo tú aprendiste eso? Ay, no, es que yo fui a estudiar la tecnológica y me lo enseñaron. ¿Y cómo tú aprendiste a hacer eso? ¿Y cómo tú sabes eso? Porque el Espíritu de Dios todo nos lo enseña. Regresa al versículo, Ivaneli. Tú tienes que saber, y yo quiero que tú aprendas esto. La obediencia da frutos de sabiduría. La obediencia da frutos de inteligencia. Los frutos de la obediencia son que vas a comenzar a saber y aprender cosas que antes no sabías. Que vas a comenzar a hacer cosas que nunca habías estudiado. Por eso es que Dios levanta predicadores. Por eso es que Dios levanta profetas. Por eso es que Dios levanta evangelistas. Y cuando le preguntas ¿y en qué escuela estudió? La mayoría de los que vienen de Dios le van a decir de la escuela del Espíritu Santo. Él me enseñó tu obediencia. Por eso tú no puedes decir yo no sé, pero cuando hay una persona rebelde a la autoridad nunca sabrá hacer nada. La obediencia me da el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia. Tu obediencia tiene que ser pública. Por eso la gente se preguntaba, ¿y Jesús de dónde salió? ¿Qué autoridad tiene Él? ¿Quién lo envió? ¿Dónde estudió todo lo que sabe? ¿Dónde aprendió tanta revelación? ¿Dónde? Diga conmigo, en la obediencia a la autoridad. Y dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Tu obediencia tiene que ser notoria. Diga conmigo, mi obediencia tiene que ser notoria. Tu obediencia glorifica al Padre. Tu obediencia, no es que yo no sé, no, es que tu obediencia traerá el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habita con rebeldes. El Espíritu Santo no puede guiar a los rebeldes. El Espíritu Santo no puede enseñarle a los rebeldes. El Espíritu Santo solo camina con la gente que está dispuesta a pagar el precio y a obedecer. Hay cosas que yo no sé de dónde y me levanto y veo cosas y voy y las hago. Y unas estrategias y unas cosas y una dirección del Espíritu para la visión. Lo que no entiendo el proceso porque no me tocó estar en Miami. Pero el Espíritu Santo, por eso cuando mi padre me envió, me dijo, depende del Espíritu Santo en todo. Y por eso yo voy al Espíritu Santo. ¿Y qué más tenemos que hacer mañana?
¿Y qué quieres mañana? Que yo puedo leer y darle la historia a la gente, pero ¿qué quieres tú que yo le enseñe que ellos vean? Por eso, el fruto de la obediencia, mi hermano, es que usted va a hacer cosas que nunca hizo. El fruto de la obediencia es que usted va a estar en cosas que usted nunca se imaginó. El fruto de la obediencia, mi hermano, le va a llevar a lugares que usted nunca se imaginó. El fruto de la obediencia me ha llevado a mí a países. El fruto de la obediencia he estado en lugares, he estado con gente. El fruto de la obediencia te va a llevar a hacer cosas que nunca hiciste. Porque por eso es que Dios te manda a obedecer. Dios no te manda a obedecer para que tú quedes igual. Dios te manda a obedecer para que tú cambies. Dios te manda a obedecer para que tú seas transformado. Dios te manda a obedecer para que tú seas más interesante. Dios te manda a obedecer para que no seas la misma persona. Dios te manda a obedecer para que conquiste. Dios te manda a obedecer para que seas luz en las tinieblas. Oh, no para que seas oscuridad en la oscuridad. Dios te manda a obedecer para que brilles porque tú eres la luz del mundo. Dios te manda a obedecer para que triunfe. Dios te manda a obedecer para que ensanche. Dios te manda a obedecer para que conquiste. Dios te manda a obedecer con un solo propósito: llevarte al éxito, llevarte a la bendición, llevarte. Hay que sacar la arrogancia, que la gente cree que va a recibir algo de Dios y Dios va a hacer un lado a su pastora. Hay que sacar la arrogancia de Chiriquí. Hay que vencer el orgullo y la altivez. La arrogancia hay que sacarla. A mí no me importa cómo lo hagan en el mundo. A mí Dios me dijo que en mi casa mi esposo era mi autoridad y que cuando él me bendijera, la bendición iba conmigo, mi hermano. Perdóneme, pero se levantarán contra mí, pero le quiero decir algo: van a caer. ¿Por qué? Porque yo, mientras que camine en obediencia, mi Padre espiritual, mira, la visión no ha sido fácil, para mí ha sido difícil. Me han metido un estrés que usted no tiene idea, días que no duermo, insomnio que no duermo, pero tú sabes qué, no me importa si eso es lo que quiere mi Padre espiritual, porque Él me envió con su autoridad. Yo no camino en otra autoridad, camino en la que Él me envió. Cuando Él me envió, la misma autoridad de Él me la dio para hacerlo. ¿Cómo puedo ser sinvergüenza y querer usar la autoridad que me envió para hacer otra cosa? ¿Cómo? Y así me ha hablado el Espíritu Santo. Una vez llegó un hombre aquí, y por eso no traigo a todo el mundo, y dice: ¿y por qué aquí hay puros libros del apóstol y no hay ninguno tuyo? Porque el diablo siempre va a querer meter cizaña, hacerte creer que tú eres mejor que tu autoridad, hacerte creer que tú eres mejor que tu esposo, hacerte creer que tú eres mejor que toda autoridad establecida por Dios. El diablo va a querernos hacer engañar, que oramos mejor que la autoridad espiritual, que hacemos esto mejor que la autoridad. Y yo lo reprendí y más nunca lo traje a esta casa. Y me llamó como 10 veces, cada vez que estaba aquí para venir. Y yo le cerré la puerta. No es mi amigo. Porque yo no estoy lista para escribir mis libros. Pero sí estoy lista para establecer la visión del que me envió. Porque la visión del que me envió es la visión de Jesucristo. La visión del que me envió, yo me sujeto a esa autoridad porque la visión del que me envió es de Jesucristo. ¿Cómo usted le van a mandarse algo que viene de Jesús y usted va a decir que no? ¿Cómo? Te vas a dar el lujo de decir no a la visión de Cristo? No puedo. Estoy ocupado. Estoy ocupada.
¿Cómo? Él es rebelde. Si no lo sabía, te tiene que convencer el Espíritu Santo. Eres una rebelde. Eres un rebelde. Yo sería rebelde si esta visión es de Cristo. Salvar las almas. Traerlas al conocimiento de la palabra. Que conozcan la verdad. Porque la Biblia dice que la voluntad del Padre Celestial es que le conozcan a Él y a Jesucristo. ¿Cómo voy a poner en riesgo que alguien llegue a una escuela a conocer la verdad? Soy una rebelde. Y después voy, pastora, mire que me voy a comprar una casa, ¿me da su bendición? Y si yo la bendigo, soy una rebelde a la visión divina. Tú tienes que entender que la autoridad no se nos dio para hacer lo que nos da la gana, para ser reina. La autoridad Dios no me la dio para tirar besitos. La autoridad Dios no me la dio para sentirme que hay gente bajo mi autoridad. La autoridad Dios no me la dio para yo enseñorearme. La autoridad Dios me la dio para la visión divina. Y tú tienes que arrepentirte cuando has sido piedra de tropiezo. A la visión divina. Usted tiene que estar disponible para la visión divina. Tiene que estar disponible en su corazón para la visión divina. Tiene que entender y rendirse que la visión no es a su manera. Que la visión no es como me da la gana. Usted tiene que saber que eso es reino. Y que eso es poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que él no predicaba una palabra de humana sabiduría, de hombre, sino de poder. El reino es poder. El nombre de Jesucristo es poder. La visión de Dios es poder. ¿Quieres saber que la visión de Dios es poder? ¿Quieres saber que la visión de Dios es poder? El Padre dijo esto: escribe la visión en tablas para que todo el que la lea corra en ella. Quiero decirte algo, el que tú no corras en la visión de Cristo, dice la Biblia, que perece. Hay dos cosas que ocurren cuando el pueblo está fuera de la visión. Dos cosas, diga conmigo, hay dos cosas que ocurren cuando el pueblo está fuera de la visión. Y hace unos días vino un temor, yo temblaba. Estaba orando y yo temblaba. Vino un temor y hubo un sentir de Dios. No comprometas mi visión y confía en mí. No la comprometas y confía en mí. Yo voy a respaldarte. Y hay dos cosas que producen que usted esté fuera de la visión. Desenfreno. Cuando el pueblo no tiene una visión y no corre en ella, hay desenfreno. O sea, usted anda haciendo lo que le da la gana. Y lo otro que produce la visión es que usted no perezca en el desierto. Nosotros tuvimos el COVID, ya teníamos parte de la visión. Y todas las iglesias en Chiriquí estaban cerradas. Nosotros abiertos, nosotros en línea,
nosotros en mí, porque una de las cosas que produce la visión es que usted y yo no perezcamos. Así dice la Biblia. O sea, cuando usted no está en la visión de Dios, usted perece, muere en el desierto. O sea, hay temporadas de desierto en las que nosotros vamos a entrar. Y cuando entramos en ese desierto, lo único que nos sustenta es la visión. Por eso dice, escribe la visión para que el que lea no perezca, no muera. O sea, lo único que a mí me garantiza que yo pase en un proceso de pruebas o de desierto es que yo tenga la visión y que esté dentro de ella. Y lo probamos en el COVID. Lo probamos. Entonces, cuando una persona perece y había visión, es porque esa persona nunca estuvo, pero nunca estuvo dentro de la visión. Usted puede estar y no estar dentro de la visión. Y usted debe comprender esto, que Dios no lo ha llamado a perecer. Dios no lo ha llamado a morir en el desierto. Dios no lo ha llamado a fracasar. Pero Dios sí lo ha llamado a que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y ahora usted tiene que saber que su voluntad debe ser hacer la voluntad de quien le envía a hacer algo. Yo lo quiero hacer así, pero el que lo envió no quiere hacerlo así. Así funciona autoridad en el mundo. Es que estoy orando para que el Espíritu Santo me diga cómo hacerlo. Yo he escuchado esto y yo me quedo, pero si yo le dije cómo hacerlo. Y ya yo sé que eso, ni le meto mente, eso va a terminar mal. Porque quiere decir que nunca escuchó instrucción. Y lo que quiere es vanagloria. Me habló a mí el Espíritu Santo y me dijo cómo hacerlo. Por eso hay que romper el orgullo para estar dentro de la visión. Porque su oración debe ser, Espíritu Santo, ayúdame a hacerlo como el que me envió me pidió. En vez de, Espíritu Santo, revélame qué tú quieres que yo haga. Y después viene el Espíritu Santo, me dijo que hiciera así, 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 así. Y el Espíritu Santo escuchó cuando yo le di la instrucción. Porque hay una confusión. Porque la rebelión produce confusión. Porque hay una instrucción y la instrucción produce unidad. La instrucción produce unidad, que todo el mundo corra y camine en la misma dirección. Póngase sobre sus pies. Dios te trajo para ser bendecido. No le creas al diablo.